Bienvenidos a la clase número 19 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. El día de hoy continuaremos viendo el tema de estabilidad. En la clase pasada se habló sobre estabilidad absoluta y se analizaron los tres criterios que existen, el de Hurwitz, el de Root y el de las fracciones continuas, para determinar si un sistema realimentado o un amplificador realimentado en este caso es estable o no. En la clase pasada el análisis lo hacíamos desde el punto de vista de la ubicación de las raíces en el semiplano derecho o el semiplano izquierdo del sistema o del amplificador realimentado. Hoy vamos a analizar la estabilidad desde otro punto de vista, es decir, vamos a tratar de cuantificar esa estabilidad usando dos factores, que son el margen de ganancia y el margen de fase. Eso es lo que se llama estabilidad relativa, es decir, cuánto le falta al amplificador alimentado para ser estable o cuánto le falta al amplificador alimentado para ser inestable. Son como puntos de referencia. Entonces vamos a ver cómo se calcula esos márgenes de ganancia y de fase. Vamos a ver ejemplos en cada caso y la bibliografía asociada a ese tema. Para abordar este asunto, vemos la condición de estabilidad o de inestabilidad, si se quiere, del amplificador. Recuerden que yo les había comentado que el problema de los sistemas realimentados es el denominador, cuando el denominador se hace cero. Entonces, si usamos la condición de la representación de la ganancia de lazo cerrado en función de la frecuencia, pues obviamente es la ganancia del amplificador de lazo abierto en función de la frecuencia entre 1 más la ganancia del amplificador de lazo abierto en función de la frecuencia multiplicado por la beta, asumiendo que beta pues hasta ahora es totalmente resistivo y no tiene ningún comportamiento frecuencial. Entonces, eso significa que cuando lo que está en el denominador se hace cero, se presenta una condición de inestabilidad. Entonces, si igualamos el denominador a cero, 1 más T sub S, que es la ganancia de lazo, igual a cero, significa que la ganancia de lazo T sub S, que es A por beta, es igual a menos 1. Eso se puede leer de dos maneras. Que T sub S es módulo igual 1 y fase menos 180 grados debido al signo negativo, o que T sub S es igual a 0 dB, expresando el módulo en decibeles y con una fase de menos 180 grados. Dependiendo del tipo de análisis que uno haga, pues me sirve la primera o me sirve la segunda, pero esa es la condición de inestabilidad del sistema. Cuando eso ocurre, el sistema se hace inestable. Veamos un poco las situaciones posibles de cómo se aplica ese criterio. En pantalla ven el diagrama de voz de un amplificador con un polo a frecuencias altas. No hay comportamiento a frecuencias bajas interesante, no hay condensadores de acople y desacople. Entonces vemos que el amplificador, el módulo, tiene una ganancia constante y luego cae a menos 20 dB por década. Eso significa que tiene un polo a alta frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer el módulo igual a 1? Si eventualmente, si cae, debe pasar por 1 o por 0 dB. Pero se puede hacer la fase menos 180 grados. Como observamos, el comportamiento de un sistema que tiene un solo polo se acerca a menos 90 grados, pero asintóticamente. Quiere decir que
alcanza los menos 90 grados en el infinito, lo cual no representa en sí mismo ningún problema, porque en el infinito, pues ya lo que iba a ser el amplificador en este caso se hizo. Entonces no hay peligro de que se produzca la condición de inestabilidad. Se puede producir la del módulo, pero la de fase no se da. Y para que sea inestable deben haber ambas. El módulo es igual a 1 y la fase menos 180 grados, o el módulo es igual a 0 dB y la fase igual a menos 180 grados. Analicemos ahora el comportamiento de un amplificador con dos polos a frecuencias altas. Tenemos un primer polo en F1 y un segundo polo en F2. Observamos que viene con ganancia constante hasta que ocurre el primer polo, el cual hace que haya un cambio dependiente a menos 20 dB por década. Y luego ocurre el polo número 2, que le añade otros menos 20 dB para producir una caída total de menos 40 dB por década. En el caso de la fase, el primer polo mete menos 90 grados de fase y el segundo polo mete otros menos 90 grados para un total de menos 180 grados. Entonces, evidentemente la condición del módulo se puede dar, que valga 1 o 0 dB en algún momento, pero la condición de fase de que sea igual a menos 180 grados ocurre nuevamente en el infinito, o sea, se acerca tangencialmente a esa condición a una frecuencia muy alta. Por lo tanto, que es factible que ocurra, pero no va a interferir con la condición de operación del amplificador y no va a afectar su estabilidad digamos, de forma real. No es realista esa situación. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por su condición de estabilidad o de inestabilidad. Bien, ahí tenemos entonces ahora el análisis para un amplificador realimentado con tres polos a alta frecuencia. De frecuencia 1 el primer polo, frecuencia 2 el segundo polo y frecuencia 3 el tercer polo. El primer polo mete menos 20 dB por década, el segundo menos otros menos 20 para tener menos 40 y el tercero otros menos 20 para tener menos 60. Y obviamente es factible la condición de módulo 1 o módulo igual 1 o módulo igual a 0 dB. En el caso de la fase también hay factibilidad. El primer polo mete menos 90, el segundo otro menos 90 para hacer menos 180 y el tercer polo otros menos 90 para poder alcanzar los menos 270 en el infinito. Pero quiere decir que en algún momento la fase pasa por menos 180 grados. Entonces sí es real y factible que se dé la condición de inestabilidad, que el módulo valga 1 y que la fase valga menos 180 grados. Entonces, en el caso de los amplificadores con 3 o más polos de alta frecuencia, entonces es factible tener la condición de inestabilidad. Ahora, esos polos dependen como hemos visto, de los transistores. Porque esos polos dependen de los C sub pi, C sub mu, CGD, CGS. Eso vienen con los transistores. Entonces, ¿qué se hace? Se cambia todo el diseño del amplificador para tener otro tipo de transistores. No se pueden modificar los valores de esos parámetros de los transistores. Son los que vienen con ellos de construcción. Entonces, lo que se hace acá es analizar cuán cerca, cuán lejos está el amplificador de esa condición de inestabilidad para ver qué otra cosa se puede hacer para ajustarla. Y eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente clase. Llegó a este punto, vamos a hacer una introducción breve sobre una herramienta gráfica que también se usa mucho en el estudio de los amplificadores realimentados y de su estabilidad. Esos son los diagramas de Nyquist. Los diagramas de Nyquist integran en
una sola imagen lo que los diagramas de Bode hacen en dos. El diagrama de Nyquist toma un vector cuya longitud representa el módulo de la función de transferencia que se está analizando. Y el ángulo que forma ese vector con el eje real es la fase. Entonces yo puedo ir variando módulo y fase y el vector pues va creciendo en longitud, va disminuyendo en longitud, haciendo un barrido en ángulo tal cual CC. Puede ser un barrido entre 0 y menos 90 grados, puede ser un barrido entre 0 y menos 180 grados, puede ser un barrido entre 0 y menos 270 grados, como es el que nos interesa en este caso. Entonces eso es lo que da la figura del diagrama de Nyquist, la representación alternativa de los diagramas de Bode. Para poder hacer la construcción de ese diagrama de Nyquist, se definen dos contornos. Un contorno que es la línea, una línea recta que es la que está sobre el eje imaginario, es igual a j omega, contorno 1. Y un segundo contorno, una segunda parte del contorno, que es un radio infinito que abarca todo el semiplano derecho en forma circular, de radio infinito entre pi medios y menos pi medios, entre 90 grados y 90 grados. La suma de esos dos trozos de contorno forman el contorno base del diagrama de Nyquist. Entonces veamos cómo utilizamos eso en una función de transferencia. Supongamos que me dicen que cierto amplificador alimentado tiene una ganancia de lazo representada por 4 entre S más 2. Es decir, tenemos un polo en S igual a menos 2 radianes sobre segundo. Entonces vamos a tratar de ver cómo se aplica lo que acabamos de ver a una función de transferencia con estas características. Pues empezamos primero con la región del semicírculo, que tiene radio infinito, y sustituimos S por R por E a la J tita más 2, y con R igual a tendiendo a infinito. Entonces si R tiende a infinito, R por E a la J tita más 2, pues claramente R a la J tita es mucho mayor que 2, y pues podemos decir que la función de transferencia es aproximadamente 4 entre R por E a la J tita. Subimos el E hacia arriba, hacia el denominador, queda con signo menos, y sabemos que tita se define en el semicírculo de pi medios a menos pi medios. Quiere decir que cuando lo reemplazamos en esta nueva expresión, el ángulo de variación va a ir de menos pi medios a pi medios, con un radio que tiende a 0, porque cuando R tiende a infinito, 4 sobre R tiende a 0. Entonces, quiere decir que ese círculo de radio infinito se transforma en un círculo muy pequeño cuyo radio tiende a ser 0. ¿Ok? Y sigue una trayectoria de menos pi medios a pi medios. Eso es el producto de esa transformación que hay allí en la función de transferencia. Ahora trabajamos con el eje imaginario. Entonces sustituimos S por J omega. Y vamos a determinar cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria producto de esa transformación. Y observamos que la ganancia de lazo de su S queda con la parte real 8 entre 4 más omega al cuadrado, y la parte imaginaria con menos j 4 omega entre 4 más omega al cuadrado. Entonces hay que ver los cortes con los ejes imaginario y real. Si queremos saber si hay cortes con el eje imaginario, hacemos la parte real igual a 0. Como vemos, la parte real nunca se va a hacer 0 porque tiene un 8 arriba. Y si queremos ver con el corte con el eje real, hacemos la parte imaginaria igual a 0, y eso implica que eso ocurre en omega igual a 0. A esa frecuencia, en omega igual a 0, se produce el corte con el eje real.
Entonces, para poder empezar a entender cómo se trabaja con el Nyquist, vamos a ver el estudio de lo que sería el módulo de fases desde el punto de vista, si lo quisiéramos hacer como con Bode, para graficar el diagrama de Bode. Tenemos un determinado número de valores de frecuencia, el módulo de esa función, el módulo en dB y la fase. Para poderlo comparar, recuerden que Nyquist integra en un solo diagrama lo que hace el Bode en dos. Entonces, vemos el comportamiento del módulo. El módulo en omega igual a 0.001 radianes sobre segundo vale 2. Esa es como la longitud del vector cuando la frecuencia es casi cero, que esa es la mayor longitud que tiene el vector. Y a medida que la frecuencia va aumentando, el módulo va disminuyendo hasta hacerse cero. Se va decreciendo, parte de un valor de 2 y va decreciendo. Igual lo hace este módulo en dB, parte de un valor de 6.02 dB y se va haciendo tan pequeño como menos 47.96 decibeles. Y la fase, cuando la frecuencia vale 0.001, vale prácticamente 0, menos 0.03 grados. Y a medida que la frecuencia va aumentando, la fase tiende a hacerse menos 90 grados, que es lo que predice el comportamiento del Bode, tal como habíamos visto cuando se trata de un solo polo. Entonces, eso ya nos da una idea de cómo es el comportamiento de este sistema en el punto de vista frecuencial. En pantalla ven la representación del diagrama de Nyquist usando una hoja de cálculo, usando Excel. Observen ese semicírculo en azul. Comienza en el extremo derecho del eje real, donde el vector es el máximo. Decíamos que tendía a 2 en una frecuencia muy baja. No está expresado en decibeles. Y luego el, el vector va disminuyendo en tamaño paulatinamente a medida que aumenta la fase y llega hasta un valor que está en el origen del sistema de coordenadas, lo cual coincide con lo que vimos en la tabla anterior. Y la fase, cuando estamos en el extremo derecho, donde el módulo vale 2, se va haciendo paulatinamente de 0, va pasando hasta ser menos 90 grados, a donde se va a acercar tangencialmente, como sabemos. Entonces el resultado es un diagrama de Nyquist semicircular. Luego vamos a tomar conciencia de la importancia que tiene el diagrama de Nyquist en el estudio de la estabilidad, pero esto lo da los parámetros para que vean más o menos cómo se grafica este diagrama y cómo se usa luego. Usamos Scilab para verificar este comportamiento. Ya sabemos que S representa la letra que va a definir el polinomio que vamos a describir. Luego hacemos lo que sería un polinomio con una constante que es nun igual a 4, otro polinomio que llamamos den, que es igual a s más 2. Definimos la función de transferencia como la relación entre nun y den, y luego decimos Nyquist de esa función de transferencia para graficarlo. En pantalla vemos el resultado. ¿Okay? Entonces, la imagen tiene dos partes. La parte inferior, que es el semicírculo inferior, y la parte superior, que no se suele usar porque es el complementario debido a la simetría de la función, pero es el complementario de ella. Entonces nos interesa la mitad de abajo. Vean en el lado izquierdo donde está el 0, representa donde sería el eje real, donde pasaría la línea del eje real. Entonces observamos
abajo en la parte inferior, donde está el 2. Ese es el extremo máximo del vector del diagrama de Nyquist, el 2, donde la frecuencia vale 0. A medida que la frecuencia va aumentando, se va creando el semicírculo y al final ese módulo va a tender 0. Si lo observan abajo, ese punto vale 0 en el eje X. Ven el punto 0 en la parte del eje real. Entonces efectivamente la función se comporta como habíamos previsto usando la tabla de Excel. Y ese sería el diagrama de Nyquist. Lo que nos interesa es el comportamiento del lado negativo, del lado de la parte de abajo. Veamos un segundo ejemplo, ejemplo 19.2. Vamos a hacer el diagrama de Nyquist para la función de ganancia de lazo mostrada, pues, como si fuese una función de transparencia cualquiera. 20 entre s más 1 a s más 10. Tenemos dos polos. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido sobre esto a esta función de transferencia. Primero empezamos nuevamente con la región del semicírculo, ¿verdad? Entonces sustituimos S por R por E a la J tita. Ok, y hacemos que R en principio valga infinito, tiende a infinito. Eso quiere decir que la función original tiende a ser 20 entre R cuadrado por E a la J 2 tita, puesto que con el primer R es mucho mayor que 1, me queda R por E a la J tita, y el otro R que es también mucho mayor que 10, me queda aproximadamente igual a R por E a la J tita. Al final entonces tenemos 20 sobre R al cuadrado sobre E a la J 2 tita. Subimos E a la J 2 tita hacia arriba, hacia el numerador, lo cambiamos de signo, y nos queda que la cantidad constante sería 20 entre R al cuadrado. Si R tiende a infinito, pues obviamente esto tiende mucho a 0. Y la fase, que es la tita, si originalmente valía de pi medios a menos pi medios, ahora al ser menos 2 tita va a variar entre menos pi a pi. O sea, tendríamos un círculo de radio ultra chiquito con una variación angular entre menos pi y pi. Ok, entonces ahora atendemos la región del contorno de Nyquist, que es el eje imaginario. Reemplazamos S por J omega y hallamos su parte real y su parte imaginaria. La parte real es 20 por 10 menos omega al cuadrado entre lo que está en el denominador, y la parte imaginaria es menos J 220 por omega entre lo que está en el denominador. Hallamos los cortes. El corte del eje imaginario, hacemos la parte real igual a 0, me da que ocurren dos cortes, en omega más la raíz de 10 y omega menos la raíz de 10. O sea, aparentemente hay dos cortes. Y el corte con el eje real, la parte imaginaria igual a 0, ocurre en omega igual a 0, que es la máxima elongación del vector. Para poder respaldarnos un poco en nuestro análisis, pues hacemos lo mismo, tratar la aproximación que hacíamos con los diagramas de Bode, desde el punto de vista del módulo y desde el punto de vista de la fase. Entonces hallamos la expresión del módulo de esa ganancia de lazo y la expresión de la fase de esa ganancia de lazo y la cuantificamos. Entonces damos distintos valores de frecuencia y evaluamos el módulo en cada uno de ellos, el módulo en dB en cada uno de ellos y la fase. Que observamos que a frecuencias muy bajas el módulo tiende a ser 2, que equivale a 6 dB aproximadamente. Y a frecuencias muy altas el módulo tiende a 0 y en dB aproximadamente menos 93.98 dB, es un módulo muy pequeño. Y la fase va de 0 grados y tiende a ser menos 180 grados, lo cual también era esperado en nuestro análisis. Ahora veamos la representación de Nyquist usando una hoja de cálculo. Observamos,
el extremo derecho de la imagen. El módulo vale 2 cuando la fase vale 0. Efectivamente ese es el resultado. Y a medida que se va incrementando la frecuencia y el vector va decreciendo en su longitud, pues el módulo va decreciendo. Y vemos que hay un primer corte con el eje imaginario. Ese es un corte con el eje imaginario. Y cruzamos hacia el lado del semiplano izquierdo, se va decreciendo hasta que eventualmente se hace 0. Si nos aproximamos tangencialmente, asintóticamente, a los menos 180 grados, pero no se alcanzan sino en el infinito, cuando la frecuencia es infinita. La figura tiene simetría. ¿Ok? Tiene simetría. Quiere decir que efectivamente hay una imagen contrapuesta a ella en la parte superior de la representación que también va a cortar el eje imaginario, porque es complementaria. Entonces ahí están los dos cortes con el eje imaginario. Y obviamente el del origen pues es el mismo siempre, tanto para la parte de arriba como para la parte de abajo sería el mismo. Importante entonces este comportamiento que ustedes observan allí, porque de alguna manera ilustra cómo se va deformando la imagen de lo que tenía un semicírculo original y se va transformando en algo un poco diferente a ese semicírculo. Ahora usamos SILAB para representar ese, el comportamiento de ese amplificador. Entonces, igual S lo definimos para hacer la definición del polinomio, un polinomio NUM igual a 20, un polinomio DEN 1, que es el primer polo, un polinomio de 2, que es el segundo polo, y la función de transferencia, que es NUM entre DEN 1 por DEN 2. A mí me gusta usarlo así porque si tengo que cambiar algo en el polo, o en el valor de las frecuencias del polo, pues es muy sencillo. En cambio, si yo hago el producto de S1 por S10 y me queda un polinomio de segundo grado, tendría que estar calculando continuamente los cambios que se producen en el polinomio cuando quiero ajustarlo. Entonces me es mucho más sencillo así. Y luego hacemos Nyquist de la función de transferencia para ver qué queda. Bueno, haciendo el Nyquist de el ejemplo, observamos nuevamente que efectivamente para frecuencias muy bajas el valor es 2, como esperábamos. A medida que vamos subiendo en frecuencia, la fase se hace menos 90 grados, que es alrededor de 1, y luego va haciéndose menos 180 grados paulatinamente cuando se acerca al origen, que es en 0. Luego está la parte complementaria de la imagen, que es equivalente a ella. Es el resultado que se obtiene en Nyquist, es efectivamente como esperábamos, de acuerdo al bode también que hicimos. Bien, veamos ahora el ejemplo 19.3. Queremos hacer el diagrama de Nyquist para una función de transferencia de la ganancia de lazo con tres polos, 60 entre S más 1 por S más 3 por S más 10. Y vamos a ver cómo se comporta desde el punto de vista de Nyquist. Primero estudiamos el contorno que está en el semicírculo de radio infinito, para el cual sustituimos nuevamente S por R por E a la J tita y R teniendo infinito. Eso nos da que la expresión de T sub S es aproximadamente 60 entre R al cubo por E a la J 3 tita. Si subimos el E a la J 3 tita para el numerador, nos queda con signo menos. Y vemos que si R tiende a infinito, 60 entre R al cubo pues tiende a 0. Y si el tita originalmente era de pi medios a menos pi medios, ahora menos 3 tita va a ser de menos 3 pi medios a 3 pi medios en su barrido, ¿no?
Ahora veamos, aparte del contorno del eje imaginario, sustituimos S por J omega y hallamos la parte real y la parte imaginaria de la expresión resultante. Entonces vemos el corte con el eje imaginario, hacemos parte real igual 0, eso me da que omega es igual a más menos raíz de 30 sobre 14, son dos cortes con el eje imaginario, y el corte con el eje real hacemos parte imaginaria igual a 0, lo que implica que eso ocurre en omega igual a 0, o en omega igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 sobre 43. Es decir, que hay aparentemente pues tres cortes, en omega igual a 0 y en omega más menos raíz de 1 sobre 43. Y en la frecuencia pues hay dos cortes, más menos raíz de 30 sobre 14. Ahora volvemos a referenciarnos a las hojas de cálculo para poder evaluar el comportamiento del módulo y la fase y ver si el comportamiento del vector que describe el Nyquist es acorde a esa variación. Entonces ponemos nuevamente nuestros valores de frecuencia de 0.001 hasta 1000. Evaluamos el módulo en dB y la fase. Observamos nuevamente que el módulo va de 2 a 0 prácticamente, o de 6.02 decibeles a menos 144.44 decibeles, y la fase va de 0, prácticamente 0 grados, a menos 269, casi menos 270 grados, lo cual es esperado porque pues son tres polos, entonces se debe acercar asintóticamente a menos 270 grados en el infinito. Entonces se comporta de acuerdo a los parámetros esperados. Entonces observamos nuevamente el comportamiento del diagrama de Nyquist. Sí, efectivamente, en el extremo derecho corta en dos como esperábamos, y a medida que el módulo va disminuyendo, pues cuando es menos 90 grados hay un primer corte con el eje imaginario, luego el vector sigue decreciendo, pasa de menos 90 grados, va hacia menos 180 grados, y luego pasa de menos 180 grados, no se puede apreciar muy bien, pero pasa de menos 180 grados hacia el área de menos 270 grados y corta el eje real. O sea, primero lo corta en 0 y luego lo corta allí, como predice la matemática que hicimos. Hay un segundo corte. Y luego se hace 0 en el origen. Recuerden que esta imagen tiene su complemento en la parte superior del diagrama. Por lo tanto, va a haber un tercer corte con el eje real, que es el regreso, el camino de regreso hacia la parte superior, y luego va a haber un segundo corte con el eje imaginario, también por la imagen complementaria, por simetría complementaria, y regresa hasta el origen. Entonces se verifica efectivamente el comportamiento predicho por la matemática que hicimos antes. Usamos nuevamente Scilab para poder verificar el comportamiento del sistema. Entonces definimos el polinomio usando la letra S, el numerador, el denominador 1, que es el primer polo, el denominador 2, que es el segundo polo, y el denominador 3, que es el tercer polo, y hacemos el Nyquist de esa función de transferencia. El resultado es el que se muestra en pantalla. Hacemos las verificaciones correspondientes. Por ejemplo, el máximo valor del módulo, que es cuando la frecuencia vale prácticamente 0, es 2. Efectivamente, si observamos la proyección sobre el eje de abajo, es 2, es el extremo
derecho. Entonces se va acercando a cero, al punto cero, a medida que el módulo va decayendo, y ahí sería menos 90 grados en cero. Luego pasa hacia la izquierda de cero, sigue decreciendo y se acerca al cero que está representado en el eje imaginario, pero lo sobrepasa. Quiere decir que la fase pasa de menos 180 grados y a menos 270 grados en una porción muy pequeña de la imagen, que es cuando hace como una especie de rizo para devolverse en esa zona, ¿no? Un poquito más a la izquierda del cero del eje real. Entonces, efectivamente se comporta como hemos predicho, y hay el complemento de la imagen, como les dije. Empieza ahora a subir con la parte positiva de la imagen y regresa al cero. Entonces, ¿qué se observa? Un corte en X, cuando el módulo vale 2, ahí hay un corte para la frecuencia 0. Luego hay un segundo corte cuando pasa por el eje real en 0. Luego cuando se devuelve vuelve a cortar el eje real, son los 3 cortes del eje real. Y los 2 cortes del eje imaginario es cuando la señal pasa por 0, la imagen pasa por 0. Entonces un corte arriba y un corte abajo. O sea, efectivamente ese es el Nyquist. A nosotros nos interesa solamente la parte inferior, no nos interesa la parte superior. Imaginamos que es complementaria, pero no nos interesa para objeto de nuestro análisis de frecuencia. Eso es lo que la parte superior e inferior es la que nos interesa. Hecho este preámbulo gráfico con los diagramas de Nyquist, ya vamos a entender cuál es la importancia del diagrama de Nyquist en esta historia. Vamos a ver unas definiciones. Vamos a tratar de cuantificar la estabilidad de un amplificador elementado. Para ello vamos a definir dos figuras, lo que se llama el margen de ganancia y lo que se conoce también con el margen de fase. Entonces, se define el margen de ganancia como la diferencia entre el valor de la magnitud de la ganancia de lazo, fíjense, T sub S, y 0 de B, cuando la fase vale menos 180 grados. Es decir, que tenemos que buscar cuando la fase se hace menos 180 grados, lo que implica que es un sistema de 3 polos por lo mínimo, porque es la única manera de alcanzar los menos 180 grados, y ver en ese momento, ver cuánto vale el módulo de la ganancia de lazo. Y sacamos la diferencia respecto a 0 de B, o sea, es una resta. Primero, buscamos cuando la fase vale menos 180 grados, vemos cuánto vale el módulo de la ganancia de lazo a ese valor y lo restamos de 0 de B, y eso nos da la figura llamada margen de ganancia. En el caso del margen de fase, bueno, hallamos la diferencia entre el valor de la fase de la ganancia de lazo y menos 180 grados. O sea, la fase que tiene la ganancia de lazo T sub S en el momento que la magnitud se hace 0 de B respecto a menos 180 grados, la restamos respecto a menos 180 grados, y eso nos va a dar la figura de del margen de fase. Eso es un valor, dos valores vamos a obtener: margen de ganancia y margen de fase. Ajá, ¿cómo se interpretan estos resultados? Bueno, se dice que es una estabilidad relativa buena si el margen de ganancia es mayor que 10 decibeles y el margen de fase es mayor que 45 grados. Además de eso, se supone que esos indicadores tienen que ser positivos para que me den una buena estabilidad, es decir, que sea estable, tienen que ser positivos. En el momento que alguno de los dos sea negativo o ambos, entonces no es estable. No es estable. Tiene que ser positivo. Ahora, ¿cuán positivos son? Bueno, tiene que ser mayor que 10 decibeles y mayor que 45 grados en un momento dado. Veamos las definiciones de margen de ganancia y margen de fase basados en los diagramas de Bode, aunque siempre estamos hablando de módulos y de fase.
Entonces, en el caso del margen de ganancia, el margen de ganancia, el punto de referencia es cuando la fase se hace menos 180 grados. Veamos la imagen de la izquierda. Dice que es un sistema estable. Observen la fase. La fase en algún momento va descendiendo y corta menos 180 grados. Entonces hay una proyección hacia arriba, hacia el módulo, y vemos cuánto vale el módulo cuando la fase vale menos 180 grados. Ocurre a una cierta frecuencia, ¿no? Porque el eje X es frecuencia. Entonces vemos la frecuencia allí y proyectamos hacia arriba. Y entonces luego se hace una resta del valor que tiene el módulo a esa frecuencia respecto a 0 dB. Y eso es lo que se llama margen de ganancia. En este caso, si el corte, si la frecuencia de corte respecto a menos 180 grados ocurre antes que el módulo sea 0 dB, entonces ahí me tiene que dar una margen de ganancia positivo. Por eso es que esta es la imagen de un sistema estable, del lado izquierdo. Luego vemos que para el margen de fase, observamos cuando el módulo corta 0 dB, lo proyectamos hacia abajo, vemos cuánto vale la fase en el momento que el módulo se hace 0 dB, y luego lo restamos de menos 180 grados. Entonces eso es lo que nos da el margen de fase. En este caso es importante tomar nota. Si la frecuencia en la que ocurre el 0 dB es menor que la frecuencia donde ocurren los menos 180 grados, el resultado va a dar un margen de ganancia positivo y un margen de fase positivo, lo cual hace que el sistema sea estable. En el lado derecho vemos la imagen de un sistema inestable. Vamos a ver, entonces buscamos cuando el módulo se hace 0 dB y vemos cuando la fase se hace menos 180 grados. Ahí observamos que la fase se hace menos 180 grados antes que el módulo se haga 0 dB. Por lo tanto, los resultados nos van a dar negativos. Nuevamente, cuando el módulo se hace 0, buscamos cuánto vale la fase abajo y la restamos de menos 180 grados para que nos dé el margen de fase. Y abajo buscamos cuando la fase se hace menos 180 grados, proyectamos hacia arriba, vemos el valor del módulo y lo restamos de 0 dB para que me dé el margen de ganancia. En este caso los resultados deben ser negativos, por lo tanto el sistema califica como estable. Ese es el resultado de esos cálculos y definiciones que hicimos en la lámina previa. Ahora veamos cómo interviene un diagrama de Nyquist sobre la estabilidad o la inestabilidad de un sistema. En pantalla tienen la representación de Nyquist de un amplificador alimentado, la ganancia de la zona amplificador alimentado de 3 polos. La imagen que está es la imagen que está continua, representa el diagrama de Nyquist de interés. La que está segmentada es su equivalente por simetría en la parte superior del semiplano. Entonces, si ustedes ven que a medida que aumentamos la frecuencia, de frecuencia 0 a frecuencia infinita, la fase del vector que describe el Nyquist va pasando de menos 90 a menos 180 y luego a menos 270 grados hasta que llega hasta el origen. Ahora, en el recorrido pueden pasar dos cosas: que el recorrido de Nyquist corte el eje real antes del punto menos 1, 0 y luego termine llegando al origen. El menos 1, 0 es la referencia que establecimos al principio cuando decíamos que el módulo de la ganancia de lazo fuese igual a 1, o que la ganancia de lazo fuese igual a menos 1, que es cuando uno despeja el denominador y lo iguala a 0. Bueno, ese punto menos 1 es ese que está ahí. Entonces, si en el recorrido de Nyquist pasamos
cortamos el eje real allí, llegamos a 0 antes de alcanzar el punto menos 1, 0, eso hace que definamos el sistema como estable. Esa es la condición de estabilidad, que es la imagen de la izquierda. Si al hacer el recorrido de Nyquist cortamos el eje real después del punto menos 1, 0, el sistema es inestable. Entonces, en función de eso, uno decide cómo corregir el sistema eventualmente. Pero ya la foto de estabilidad es esa. Por eso es que uno trabaja los diagramas de Nyquist, al igual que de los diagramas de Bode. A mí me parece que desde este punto de vista los diagramas de Nyquist son más útiles porque tienen las dos informaciones simultáneamente. Ahora, ¿cómo se determina el margen de fase y el margen de ganancia? La referencia acá en el Nyquist es el círculo unidad. Es decir, hay un círculo cuyo valor en módulo es igual a 1, es lo que se ve en pantalla. Y es el círculo que pasa por el punto menos 1,0. Entonces esa es la referencia. Ese círculo representa cuando el módulo va a valer 1. Entonces, vemos en imagen la parte azul, que es como el zoom del Nyquist en la zona de interés que es cercana al origen. Y la primera condición es que la imagen del Nyquist azul corte el círculo unidad, señalado ahí como el punto Q'. ¿Qué significa eso? Que en ese momento el módulo se hace igual a 1. El módulo igual a 1 es la condición para obtener el margen de fase. Entonces, cuando el Nyquist corta el círculo unidad, allí voy a medir la fase del sistema, en este caso alfa, la restamos de 180 grados como dice la fórmula y obtenemos el margen de fase gráficamente. Esa es la representación. Entonces el vector de Nyquist que aparece ahí señalado vale 1 en ese momento cuando intersecta ese círculo. Por lo tanto, allí es donde medimos el margen de fase. Cuando el Nyquist llega y corta el eje real, se supone que allí la fase vale menos 180 grados. El vector de fase vale menos 180 grados cuando corta el eje real, que es donde aparece menos 1 sobre A. Entonces, allí se saca la foto del margen de ganancia, que lo dijo, la referencia es cuando la fase del sistema de la ganancia de lazo se hace menos 180 grados, allí. Entonces de allí se obtiene el margen de ganancia, que es de la distancia entre el origen y el punto menos 1 sobre A. A partir de allí se obtiene el margen de ganancia. El margen de ganancia lineal es A. Y el margen de ganancia en decibeles, pues obviamente 20 logaritmos de A. Entonces, esos son los dos parámetros que se utilizan. A medida que el sistema se hace inestable, ¿qué van a pasar? Que el margen de fase se va a hacer cada vez más pequeño, porque el alfa va a hacerse cada vez más pequeño, y el corte con el eje real se va acercando cada vez a menos 1. En la medida que eso ocurra, el sistema se va haciendo inestable. Entonces el Nyquist va a empezar a rodear el punto menos 1,0 por la izquierda, lo cual lo va a hacer inestable. Vamos a tener márgenes de fase no adecuados, no como las características que deseamos de 45 grados. Y el margen de ganancia pues no va a ser de 10 dB, sino que va a ser cada vez más pobre hasta ser un valor que no nos conviene. Entonces por eso es que se utilizan los diagramas de Nyquist en el estudio de la estabilidad. Ya sabemos el comportamiento gráfico del amplificador y cómo se asocia ese comportamiento gráfico a lo que definimos como módulo, margen de ganancia y margen de fase. Ahora bien, tenemos que ver cómo lo determinamos. Entonces, el margen de ganancia ya vemos la diferencia entre 0 dB
y cuando el módulo se evalúa en la fase de menos 180 grados. Cuando se evalúa el módulo en la fase de menos 180 grados y 0 dB, entonces ese es el margen de ganancia. Entonces tenemos que hallar el valor de la frecuencia donde ocurre eso, donde la fase se hace menos 180 grados, para hallar el margen de ganancia. Y para hallar el margen de fase, tenemos que evaluar la fase cuando el módulo se hace 0 dB y restarla de menos 180 grados. Eso equivale a hallar el módulo, el valor del módulo cuando la fase hace que el módulo venga 0 dB y sumarle 180 grados, que es una manera más sencilla de hacerlo, porque a veces el tema de los signos, digamos, puede enredar el cálculo, que de por sí es un cálculo sencillo, pero puede dar propenso a errores, ¿no? En mi experiencia. Entonces, resumiendo, pues en un amplificador inestable se puede observar que la frecuencia a la que se anula el módulo a función de lazo es mayor que la frecuencia a la que se alcanza la fase de menos 180 grados, como una pista. Si uno no está seguro si la cosa es estable o inestable, bueno, esta es una pista también para hacerlo. Y también tenemos que un amplificador estable indica que la frecuencia a la que se anula el módulo a la función de lazo es menor que la frecuencia a la que se alcanza la fase de menos 180 grados, porque queremos calificar ese amplificador estable o como inestable. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Se deben determinar dos puntos críticos. Cuando el módulo de la función de lazo corta 0 dB, eso me da la frecuencia de 0 dB. Y cuando el módulo de la función de lazo corta menos 180 grados, eso me da la frecuencia de menos 180 grados. Esos son dos puntos críticos que hay que determinar. Para hacerlo, se tiene que hacer un método iterativo. O sea, estamos asignando valores hasta encontrar lo más cercano a esa frecuencia de 0 dB o a la frecuencia de menos 180 grados. Entonces, una vez encontradas esas frecuencias, para determinar el margen de ganancia, se evalúa el módulo a la frecuencia donde la fase se hace menos 180 grados y se resta de 0 dB. Es una simple operación matemática. Y para determinar el margen de fase, se evalúa el módulo de la función de lazo a esa frecuencia donde el módulo se hace 0 dB y se resta de menos 180 grados. Analizamos ambos resultados y concluimos, ¿es estable o es inestable? Ok, veamos el ejemplo 19.4. Tenemos un amplificador alimentado cuya ganancia de lazo o función de lazo es de su S. Tiene esa expresión que está allí. Para poder trabajar en hertz y no en radianes, pues está la expresión que está en el numerador, el 2pi por f, para que luego yo pueda expresar todos mis resultados en función de hertz, en lugar de trabajar en radianes, porque bueno, no es más a los ingenieros a los ingenieros eléctricos y a los ingenieros electrónicos les es más natural trabajar en hertz que en radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo es un tema más bien de sistemas de control. Entonces preferí hacerlo así. Van a ver que no es mayor cosa. Entonces T sub S es eso. 3 polos, uno en 2pi 5 por 10 a la 5 radianes sobre segundo, el otro en 2pi por 1 por 10 a la 7 radianes sobre segundo y el otro en 2pi por 5 por 10 a las 8 radianes sobre segundo, que son 5 por 10 a las 5 Hz, 1 por 10 a las 7 Hz y 5 por 10 a las 8 Hz. Y la ganancia arriba es 10 a las 5. Entonces, se puede empezar por cualquiera de los dos lados. Yo usualmente empiezo por el margen de ganancia. Entonces, paso 1, vamos a determinar el margen de ganancia. Y para eso hacemos S igual a J omega en la expresión de T sub S. Empleamos eso para luego sustituir omega por 2pi por f, ¿verdad? Luego hacer esa competencia, entonces los 2pi de arriba se van a ir con los 2pi de abajo y me queda todo en función de la frecuencia en Hz, que eso es lo que quería hacer. Esta representación de 1 más la frecuencia entre la ubicación de cada uno de los polos es típica en los sistemas.
¿no? Pero yo la suelo acomodar a algo que me sea como más sencillo hablar de la parte imaginaria y la parte real a efectos de los cálculos. Entonces, ¿qué hago? Una vez obtenida esta expresión, cuando omega es igual a 2pi por f, saco como factor común los términos de frecuencia de cada uno de los polos, ¿verdad? Y los tengo que subir al numerador, porque quedan dividiendo cuando los saco como si fuesen factor común. Y finalmente me queda una función de ganancia de lazo en función de f, no en función de s, sino en función de f, tal como se muestra en pantalla. Por eso que a veces las cifras aquí pues son así como raras, porque bueno, estamos hablando de 25 por 10 a la 26, pero es el producto de multiplicar 5 por 10 a la 5 por 1 por 10 a la 7 por 5 por 10 a las 8 y subirlo arriba al numerador. No importa, esos resultados, si están bien hechos matemáticamente, no tienen ningún problema. Entonces me queda esa expresión de T sub f con esa expresión de los polos de frecuencia en Hertz. Entonces, para hallar el margen de ganancia tenemos que hallar la frecuencia en la cual la fase se hace menos 180 grados. Entonces, pues hallamos la expresión de la fase, que es la arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real de cada uno de los términos de la función de la ganancia de lazo. Entonces, en la imagen tenemos la arcotangente de 0 entre 10 a la 5, que es la constante que está arriba. Como no tiene parte imaginaria, entonces la parte imaginaria vale 0. La parte real vale lo que se muestra ahí en pantalla. Luego vemos con los polos que como están debajo se restan, que sería menos la arcotangente de la parte imaginaria, que es f, entre la parte real, menos la arcotangente del siguiente polo de la parte imaginaria entre la parte real, y así sucesivamente. La constante, pues por ser 0, pues ese término vale 0, la arcotangente de 0 vale 0, y me queda entonces la expresión final que ustedes ven allí. Menos la arcotangente de f entre 5 por 10 a la 5, menos la arcotangente de f entre 1 por 10 a la 7, menos la arcotangente de f entre 5 por 10 a la 8. Entonces esta expresión de fase, hacemos un proceso, una tabla con un proceso iterativo. Ponemos el valor de la frecuencia y vemos el valor de la fase. Ahora, ¿dónde empezamos? ¿Cuál es el valor de inicio? Uno no puede poner cualquiera, porque si no se lleva mucho tiempo. Esto es un proceso, o se hace manual o se hace a través de alguna ayuda tecnológica como una calculadora avanzada, ¿no? Pero el punto de inicio, si lo hacemos de alguna manera manualmente, uno tiene que escoger algo entre 5 por 10 a las 5 y 5 por 10 a las 8. O sea, en algún lugar de frecuencia entre esos dos valores tiene que estar el valor de la frecuencia que estamos buscando. Entonces uno busca empezar por allí, ¿verdad? Yo probando, empecé en 10 mega, allí, que es la frecuencia de inicio, que me da menos 133.3 grados. Entonces me di cuenta que eso no me sirve y voy buscando subir. Entonces veo que con 50 mega nos da menos 173.8. Me voy aproximando despacio a ese valor hasta obtener el valor más aproximado. En este caso 73 mega. Eso me da menos 180.1 grados. Esa aproximación está bien. También la anterior podría ser buena. 72 mega es menos 179.9 grados. Eso también está bastante bien como aproximación. Digamos que uno puede seguir iterando, buscando una perfección del valor en menos 180 grados, pero no tiene sentido añadirle más decimales. Entonces yo escogí menos 180 grados, menos 180.1 grados como mi frecuencia a la cual la fase se hace menos 180 grados, que es lo que ilustro
allí con la imagen. Una vez hallada la frecuencia a la cual eh, la fase se hace menos 180 grados, evalúo el módulo de la ganancia de lazo a esa frecuencia. Entonces recuerden, el módulo es la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado. Hago los respectivos cambios en la función del lazo. Meto ahí el valor de la frecuencia donde está f y me da 92. Eso es lineal. Lo pasamos a decibeles, entonces sacamos 20 logaritmos de esa expresión, nos da 39.3 decibeles. Y lo restamos de 0 dB en el orden que está, porque del orden depende el signo. Entonces 0 dB menos el módulo en dB a la frecuencia de menos 180 grados. Eso me da menos 39.3 decibeles. De acuerdo a lo establecido, eso ya califica como inestable porque me está dando negativo. Sin embargo, hay que calcular el margen de fase para concluir efectivamente sobre la estabilidad. Ok, una vez determinado el margen de ganancia, vamos al margen de fase. Entonces tenemos que ver cuándo, ¿verdad?, el módulo se hace 0 dB o se hace 1. Es mejor trabajar con el 1 que con el 0 dB para evitar los logaritmos. Entonces, en este caso, hallamos la expresión del módulo, ya saben, parte imaginaria al cuadrado más parte real al cuadrado, raíz cuadrada de eso, de cada uno de los términos de frecuencia, y lo igualamos a 1. ¿Ok? Ese es el camino más sencillo cuando se hace de esta manera el cálculo del margen de fase. Una vez hallada la expresión del módulo y la igualada a 1, entonces hacemos nuevamente un proceso iterativo. Recuerden, la frecuencia de inicio debe ser algo en el rango de valores de frecuencias reales, de 5 por 10 a la 5 y 5 por 10 a la 8. Ahí uno empieza la iteración para ahorrarse algo de tiempo. En este caso, yo empecé alrededor de los 10 megas. Me dio un valor de módulo muy alto. Me di cuenta que estaba bastante lejos. Le añadí un 0 más a esta expresión. Ya empezó la cosa a bajar, 48.79. Y así fui aproximando, ¿no?, lentamente. Vean que ya pasó de 1.41 a 1.11 a 1.06 a 1.01. Cuando la diferencia en 1 sea lo más pequeña posible, bueno, ese es el valor que ustedes escogen para la frecuencia de 0 dB. En este caso, pues es lo que está allí. Son 570. ¿Ok? 570 MHz es 1.01. Y esa es la frecuencia de 0 dB. Es un proceso iterativo. Tienen que tener paciencia y hacerlo con mucho cuidado para que las cosas no fallen. Una vez obtenida la frecuencia donde el módulo se hace 1 o 0 dB, evaluamos la fase a esa frecuencia. Entonces buscamos la expresión de la fase, que ya la teníamos, y metemos ahí el valor de f y nos da menos 227.69 grados. Hacemos la operación matemática de sumarle ese valor con todo y signo a 180 grados y nos da menos 47.69 grados. Entonces, margen de fase negativo, margen de ganancia negativo, el sistema es inestable. Vemos ahora en la tabla de Excel que usé para hacer la comprobación de los resultados y verificar efectivamente los cálculos de margen de ganancia y margen de fase, que están expresados tanto de manera lineal, en dB y en grados, ¿no? Presten especial atención a la zona donde está definida el margen de ganancia, que es la frecuencia de 7.3 por 10 a la 7, donde el módulo vale 91.98. Este valor es importante cuando analicemos el Nyquist, porque es el valor que tiene
la ganancia de lazo T cuando la fase vale menos 180 grados, como se ve en la tabla. Y es una referencia importante para analizar el Nyquist que resulta de la simulación en Scilab. Usando el mismo Excel, hago una representación del módulo de la ganancia de lazo, la función de lazo, en función de la frecuencia, y verifico ahí que efectivamente cuando es 0 dB, pues es la frecuencia que aparece en pantalla. O sea, un poco para tener los valores y los valores a baja frecuencia, los valores a alta frecuencia y los puntos de corte respectivos. Es un poco para ilustrar gráficamente cómo va la cosa. Ahí no se observa los cambios de pendiente, porque cuando uno usa muchos puntos para graficar, los cambios de pendiente no se notan con bien marcadamente. Sin embargo, se supone que al principio cae con una pendiente de 20 dB, luego con una pendiente de menos 40 dB y luego con una pendiente de menos 60 dB, porque es un sistema con 3 polos, pero más o menos ilustra ese comportamiento. De igual manera pasa con la fase. Graficamos la fase también usando la hoja de cálculo y vemos que la fase va pasando primero por menos 90, después por menos 180 y al final tiende a ser menos 270 grados de manera asintótica. Entonces, todo eso dentro de lo que esperábamos y lo que ya sabemos del comportamiento de este tipo de amplificador. En la imagen tenemos el Nyquist. También lo hice con la hoja de cálculo. Les dibujé el semicírculo rojo porque ese semicírculo rojo representa un valor de módulo constante igual a 1, que es mi referencia. Entonces coloco ese círculo en línea segmentada allí como una referencia de donde estamos parados con respecto a eso. Y el azul es el Nyquist. Lo que pasa es que como el Nyquist da esa zona cercana al origen del sistema de coordenadas, es una zona donde el Nyquist es un valor muy pequeño, entonces el resto sale fuera del diagrama, no se puede observar. Entonces lo que me interesa es la cercanía con el punto menos 1,0 que yo les indiqué previamente. Entonces podemos observar que el Nyquist pues, va a cortar mucho más a la izquierda que ese valor, lo cual certifica que el sistema es inestable tal como está definido. Hacemos la simulación en Scilab para obtener el bode de en la cadencia de lazo. Entonces, bueno, definimos la letra S como el representante del polinomio. El numerador, la cifra que aparece en el numerador, es el resultado, recuerden, de traernos los valores de 2 por pi de cada uno de los polos y además de eso las potencias de las frecuencias, todas llevadas hacia el numerador cuando las sacamos como factor común. Por eso da esa cifra que aparece allí, 6.2 por 10 a la 28. Y en el denominador, los términos de cada uno de los polos ya normalizados a S más la frecuencia también están expresadas en radianes, se multiplicaron por 2pi. Entonces, bueno, al final definimos tanto la constante en el numerador como los 3 polos. Definimos la función de transferencia como la expresión de Siflin y la expresión numerador entre el producto de todos los 3 polos, de 1, de 2 y de 3. Y luego hacemos efectivamente bode de la función de transferencia. En la gráfica se ve el resultado de la simulación del diagrama de bode de la función de lazo. En la parte del módulo pues, se pueden apreciar los cambios de pendiente a medida que van ocurriendo los distintos polos.
empieza con una pendiente suave de menos 20 dB por década, después un cambio a menos 40 y un cambio a menos 60. En cuanto a la fase, también se puede apreciar los cambios de fase cuando pasa a menos 90, luego a menos 180 y luego cuando sigue hacia 270. Lamentablemente la escala del dibujo y de las frecuencias no permiten mayor detalle, pero por lo menos ratifican el comportamiento esperado de la función de lazo. Ahora hacemos la simulación con Scilab para obtener el Nyquist con los mismos parámetros que hicimos para el bode, pero en el comando Nyquist añadimos dos cifras que es como el área de frecuencia de interés, ¿no? Para hacer como una especie de zoom, porque recuerden que el área de interés de Nyquist es básicamente en la zona cercana al punto menos 1,0, y entonces ahí nos interesa obtener los detalles, la más cantidad de detalles posibles al respecto. Entonces, para que la escala del Nyquist no nos afecte en nuestra percepción, hice ese ajuste en la representación que vamos a hacer con Scilab. En imagen ven el resultado de la simulación con Scilab alrededor del punto 0 menos 1,0. Y observen el resultado con detalle, ¿no? Ven abajo en la escala el 0, que es el origen, y ven que el corte con el eje real ocurre entre menos 90 y menos 100 de magnitud, y comparado con el menos 1,0, por supuesto la proporción es gigantesca. Por eso es que en la representación que hice de bode se salía de escala. Pero observen el detalle importante: el 0, luego vemos menos 80 y el punto de corte ocurre un poquito más allá de menos 90, no llega a 100, llega a como menos 91, menos 92, que fue lo que yo les hice observar en la tabla que hice de Excel. Efectivamente, esa es la cantidad de la que hablamos entre el origen y ese punto de corte, es lo que uno toma como medida para hacer el margen de ganancia, y eso es importante. Aquí no se puede observar la fase, pero la fase no es fácil de visualizar porque la escala no la da. Para la fase necesitamos el círculo unitario como referencia y va a ser difícil de plotear, pero por lo menos el margen de ganancia sí se observa fácilmente. Veamos el ejemplo 19.5. Tenemos un amplificador alimentado cuya función de transferencia de lazo, de ganancia de lazo, es tal como está ahí: 7.5 por 10 a la 6 entre S por S entre 2 por 10 a la 6 más 1 al cuadrado. Tenemos un polo en el origen, que es S, y un polo doble en 20 por 10 a la 6 radianes sobre segundo. Todo lo llevo yo a pi, a frecuencia en hertz, dividiéndolo por pi. En este caso es entre 2pi y es entre 2pi. Y bueno, la idea es evaluar la estabilidad relativa de ese amplificador usando el margen de ganancia y el margen de fase. Entonces, paso 1, margen de ganancia. Para hacer el margen de ganancia tenemos que hallar cuando la frecuencia se hace menos 180 grados. Entonces, paso 1, S igual a J omega en la función de ganancia de lazo. Entonces, una vez hecho eso, sustituimos omega por 2pi por f, se nos cancelan todos los 2pi, y al final me va a quedar una ganancia de lazo en función de f y no de omega, que es 3 por 10 a la 21 entre JF por JF más 20 por 10 a la 6 elevado a todo eso al cuadrado. Aquí una expresión
operación al principio se nota como que muy compleja, pero al final queda algo muy sencillo para calcular. Ojo, lo hago para tener siempre claro parte real y parte imaginaria y hacer los cálculos correspondientes. Entonces, bueno, una vez determinada esa expresión, vamos a ver cuál es la frecuencia donde la fase se hace menos 180 grados. Sacamos nuevamente el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real de cada uno de los términos que están allí. En el caso del poro en el origen, pues obviamente me va a dar menos 90 grados porque dividimos por una parte real que no existe. Y una vez que tengamos esa expresión, procedemos a hacer la parte iterativa. Yo empecé en esta evaluación en 10 MHz, me dio menos 143.13 grados, luego subí a 15, me dio menos 163.4 y afortunadamente la atiné al 20 MHz en menos 180 grados que dio exacto. Es decir, es un proceso de, digamos, de sistemático y cada quien tiene su manera de incrementar los valores. A veces uno pues tiene la fortuna de que justo esa diferencia que hizo entre el valor anterior y el nuevo acerta el valor que necesita, pero no siempre es así. Por eso a veces las tablas son mucho más largas. Una vez hallada esa frecuencia de menos 180 grados, la reemplazamos en el módulo que obtuvimos. Nos da que el módulo evaluado a la frecuencia de menos 180 grados es menos 0.1875. Lo pasamos a dB. Eso nos da menos 14.54 dB. Y luego sacamos la operación matemática 0 dB menos ese resultado nos da 14.54 decibeles, que es lo que indica que el sistema es estable y, o como ven, es mayor que 10 dB, o sea que es una estabilidad buena. Cuando la estabilidad en dB está por debajo de 10 pero es positiva, su estabilidad no es muy buena porque corre riesgos de ser inestable por alguna situación que se presente en el circuito. Entonces siempre es bueno garantizar más que 10 dB para no tener riesgo de inestabilidad. Ahora determinamos el margen de fase para lo cual tenemos que hallar cuando el módulo se hace igual a 0 dB o igual a 1 en este caso. Entonces hallamos la expresión del módulo reemplazando la S por el J omega y luego el omega por 2pi por F y nos da la expresión de 3 por 10 a la 21 entre F por F al cuadrado más 400 por 10 a la 12. Todo eso en Hertz, ¿no? Bueno, entonces la expresión del módulo que obtuvimos la igualamos a 1 y hacemos nuevamente nuestro proceso iterativo. Yo escogí empezar en 1 megahertz, medio 7.48, luego 5 mega, luego 6 mega y luego 6.8 mega. Entonces, en 6 mega me dio 1.15, en 6.8 0.99. Fui pasando por diferentes valores hasta que me dio algo que me pareció razonable. Puede haber sido 1.01 el siguiente valor, bueno, pero a mí me gustó más el 6.8 que me dio 0.99, lo cual no produce un error que podamos calificar como importante. ¿Okay? Entonces nos vale este valor que ustedes ven ahí. Una vez obtenida la frecuencia donde el módulo se hace 0 dB, la sustituimos en la fase que ya tenemos, la expresión de la fase que ya tenemos, y nos da que la fase evaluada a esa frecuencia de 0 dB es menos 124.96 grados. Hacemos la operación matemática correspondiente, 180 grados más el valor que acabamos de obtener de la fase, nos da 55.03 grados. Mayor que 45, el sistema desde el punto de vista califica como estable.
Entonces ven los dos escenarios, un escenario inestable y un escenario inestable. Bueno, verificamos el resultado usando el Excel. Vemos donde el módulo se hace prácticamente 1, 0.99, y calculamos el respectivo margen de fase. Vemos donde la fase se hace menos 180 grados. Calculamos el respectivo margen de ganancia. Observen, aquí el módulo ocurre a una frecuencia menor que el módulo se hace 1 a una frecuencia menor que cuando la fase se hace menos 180 grados, lo cual es un indicativo claro de que va a dar estable. Graficamos el módulo usando Excel para ver dónde está el punto de corte, si está bien. Aquí se observa más marcado los cambios de pendiente porque vienes con una pendiente de menos 20 dB por el polo en el origen y luego hay un cambio drástico de pendiente con el polo doble. Entonces ahí sí se marca la diferencia del cambio de pendiente cuando ocurre el pase de un polo simple a un polo doble. Vemos acá el comportamiento de la fase. Como tenemos un polo en el origen, ya veníamos con menos 90 grados, lo cual está bien. Y luego tenemos un polo doble que le añade menos 180 grados y por lo tanto tiende a ser menos 270 grados en el infinito. La imagen es bastante más clara que en el ejemplo anterior y se ilustra adecuadamente. Ahora vemos el diagrama de Nyquist, usando también la hoja de cálculo. Les coloco otra vez el círculo de radio 1 para poner como el encuadre de lo que se quiere. Y se observa que el Nyquist, que viene desde el otro lado del origen hasta acá, va a cortar antes que el punto menos 1,0, lo cual es bueno, porque si corta a la derecha de ese punto de menos 1,0, entonces el sistema siempre va a dar estable. Y la diferencia, que es el margen de ganancia entre ese corte y el punto menos 1,0, es lo que es el margen de ganancia. Cuando la señal en azul, que es el Nyquist, corta el eje X, la diferencia entre ese corte y el punto menos 1,0 es el margen de ganancia lineal. Luego a veces se le sacaría, pues por supuesto, su valor en decibeles, lo cual está dando buen resultado, pues un muy buen resultado. Bueno, entonces hacemos la representación en Scilab del polinomio. Ahora recuerden que, nuevamente, que trabajamos en Scilab en S, no en F. Entonces tenemos que reconvertir nuestra función de transferencia en términos de S. Por eso esos números que aparecen allí, por ejemplo, en la parte del numerador, que es la constante, aparece multiplicado por sus valores 2pi al cuadrado por 2pi al cubo. Entonces por eso aparece ese número ahí. Igual pasa en el denominador con los respectivos polos, que en un polo doble yo lo dividí en dos, d en 2 y d en 3, pero con la conversión a 2pi para que pudiese cuadrar los valores. Entonces al final de eso, con esa función de transferencia, mando a graficar el bode de esa función de transferencia correspondiente. Este es el resultado de la simulación con Scilab para el bode, tanto en magnitud como en fase. Usé como referencia los hertz, porque hemos venido trabajando en hertz, incluso en el Excel, para ver un poco el comportamiento, y efectivamente se observa lo que esperábamos, una pendiente de menos 20 dB por década, cerca de 10 a la 7, y luego una fuerte caída entre menos 60 dB por década a partir de allí, lo cual ratifica el resultado. Y en cuanto a la fase, observamos que viene con una fase de menos 90 grados y que un poco antes de 10 a las 7 pues empieza a caer fuertemente a tender a ser menos 270 grados. O sea que ver el resultado de Scilab valida lo que obtuvimos en Excel con las tablas y las imágenes. Procedo ahora a graficar el Nyquist respectivamente. Ahora acá el Nyquist se dificulta entenderlo porque las cantidades son muy grandes y el recorrido que da fuera
del rango de escala es incómodo para manejarlo visualmente. Entonces nos enfocamos en el origen, en la zona crítica que es el origen. Entonces por eso en el comando Nyquist ft, coloco un rango de frecuencias de estudio para poder tener como una especie de zoom de lo que pasa cerca del origen del sistema de coordenadas. Y vamos a ver sus resultados. En pantalla vemos el resultado de la simulación de SILAB para el diagrama de Nyquist. Y vemos entonces que el eje de referencia 0 muestra que el corte con ese eje es claramente antes que el punto menos 1,0, lo cual está bien, pues eso lo que describe es que el sistema es estable. Pero más allá de eso, también para verificar, si vemos el punto de corte respecto al 0, ¿verdad? Está un poco antes de menos 0.2, que es lo que el bode indica. El bode indica que debería ser alrededor de 0.19. Entonces verifica que efectivamente el margen de fase es el que es correcto, ¿no? Y con eso, pues de alguna manera nos permite certificar que el resultado es válido respecto a lo que hicimos en el bode y por supuesto con los cálculos teóricos que realizamos. Finalmente, la bibliografía sugerida para esta parte de la materia es el capítulo 10 del libro de Cedra y Smith, el capítulo 12 del libro de Niamen, capítulo 10 del libro de Rashid y el capítulo 6 del libro de Norman Nice, Control System Engineering, un libro bastante bueno en el área de control. Nos vemos en la siguiente clase.